Empresa Transportadora San Gabriel. Servicio de transporte especial. Un cordial saludo en nombre de la empresa transportadora San Gabriel y en el mío propio. Está con ustedes Jenny Alexandra Kemba. Actualmente soy la directora administrativa y jurídica de la compañía y entre los grandes procesos que tengo en custodia, uno de ellos es el área jurídica. Como tal, lo que tenemos dentro de nuestras competencias es el régimen de responsabilidad de nuestra organización, de nuestros colaboradores, del servicio que prestamos día a día. Con ello vamos trabajando y parte de lo que hacemos dentro de ese gran objeto social y responsabilidad social que tenemos en nuestro día a día. Para eso, de nuestros procesos de inducción corporativa, tenemos un módulo muy especial que es el régimen de responsabilidad desde la vida profesional y desde el diario quehacer de nuestras vidas. Generalmente cuando entramos a una compañía, pues no nos informan o no nos capacitan, pero por el objeto nuestro es parte de ese compromiso con nuestra sociedad, con nuestros clientes, con nuestros usuarios. Y es que hablar de régimen de responsabilidad en Colombia significa cuál es mi responsabilidad frente a las decisiones que tomo día a día, frente a las actuaciones que realizo y frente a ese tercero que de pronto en alguna ocasión ni siquiera nos conocemos, pero sí se genera. Entonces arranquemos hablando de que tenemos en Colombia un trabajador y ese trabajador cuando llega a su vida laboral, si no tenemos esa formación, creemos que el único régimen o la única responsabilidad que se tiene son unos derechos y unos deberes originados generalmente en un contrato laboral o cualquier otro contrato de alguna modalidad como la prestación de servicio o los que la legislación colombiana nos permite. Sin embargo, este trabajador en Colombia día a día toma decisiones y esas decisiones están medidos en nuestro sistema legal colombiano como conductas. Y esas conductas, a su vez, dependiendo de la decisión que yo tome, se miden por acción o por omisión. ¿Qué significa en acción? En un término muy sencillo, muy coloquial, acción es hacer más allá de lo que yo debía haber hecho, de lo que realmente estoy comprometido a hacer. ¿Qué es la omisión? Es dejar de hacer para lo que a mí me contrataron, para lo que yo tengo como mi deber legal de realizar y lo dejé de hacer. Entonces, toda conducta de un trabajador se mide en acción o en omisión. Sin embargo, las consecuencias que se generan por esa decisión o por ese acto, a nosotros nos lo pueden medir en diferentes conductas. La primera, que es dolosa. ¿Qué significa que sea dolosa? Que yo tengo la intención, que yo la planeo, que yo la programo, que hago toda una estructura criminal para hacerle un daño a otra persona. Quiero lesionar a mi vecino y lo agredo físicamente, pero hago toda una noticia criminal que me permite cumplir el objetivo que yo tracé. La segunda es la preterintencional. A veces queremos hacer una cosa y terminamos haciendo otra. Un ejemplo claro, se da mucho en los delitos contra el patrimonio o contra la vida. Entonces, en un conflicto de pareja, yo salgo, lesiono a mi pareja, pero termino quitándole la vida. Entonces, de una lesión personal pasé a un homicidio que ya, de acuerdo a un juez penal, puede ser preterintencional y mide toda la conducta, pero aquí quería hacer inicialmente una cosa y terminé haciendo otra. En la culposa, dice que la culposa, dice el Código Civil, es cuando nosotros dejamos lo que tenemos en nuestra custodia, dejamos de actuar como si eso fuera propio, como si eso fuera nuestro. Entonces es lo que nosotros coloquialmente llamamos como el descuido, como no hay una mala intención, pero la desobediencia o el incumplimiento a unos deberes legales o contractuales me van a generar una sanción. Ahora, ¿qué tipo de sanciones se generan? Dependiendo de la conducta, de la consecuencia y del daño causado, yo puedo terminar inmerso en una acción penal en donde efectivamente
puedo terminar sancionado, pero ahí coloco en juego mi libertad. La garantía que se da en el tema penal es que en algunos delitos, dependiendo del tiempo, del origen y de la calificación, de la tipificación penal, pues hay un proceso de pérdida de libertad y tengo que ir a un centro de reclusión a cubrir esa pena o esa sanción que me fueron impuesta por haber incumplido alguna norma. En lo civil, ¿qué significa? Que debo indemnizar, siempre estoy hablando de dinero, daños o perjuicios causados a un tercero y que debo entrar con mi patrimonio a responder económicamente para resarcir ese daño causado. En el administrativo, muchas veces terminamos sancionados por algunas entidades del Estado. En el caso de nosotros, por el Ministerio del Transporte, por la Superintendencia, por el Ministerio de Trabajo, bien de un órgano que es supervisor y que encuentra cuando no salimos de esa regulación, nos impone una sanción. En el disciplinario, entonces en la vida laboral, si estoy hablando de un contrato de trabajo en orden laboral, eso implica que conforme a la nueva reglamentación laboral, todo mi trabajador, antes de ser retirado, si estoy hablando de un contrato laboral, debo llevarlo a un proceso disciplinario. Y en ese proceso disciplinario, con un conjunto de pruebas, de cargos quiere decir las conductas que presuntamente se violaron, si va a encontrar mía del reglamento interno, de las políticas, de los procedimientos, del contrato de trabajo, del mismo código sustantivo o normas de orden nacional y que generaron una sanción, yo puedo sancionar a ese trabajador. Entonces, lo puedo sancionar, puedo encontrar causas que efectivamente ameriten la terminación del contrato por justa causa. En algunos casos se pueden sancionar o se puede precluir ese proceso disciplinario. ¿Qué pasa con el proceso disciplinario? Es la apertura a escuchar en un debido proceso, en una audiencia de descargos y a llevar todas las pruebas que el trabajador considere necesario para calificar la presunta conducta por violación de esa norma. En ese orden de ideas, una vez revisada cómo funciona, vamos a hablar en el mundo de transporte, sobre todo el transporte especial, lo que nosotros podemos generar. Cuando sacamos un vehículo a vía, estamos inmersos automáticamente en unos factores propios, pero también en unos externos. Nuestros vehículos están sobre ruedas y al estar sobre rueditas significa que yo me puedo encontrar con un accidente, por ejemplo, de tránsito. Entonces, ese es un ejemplo muy particular. Este carro está ubicado en la ciudad de Ibagué, ¿cierto? Y necesitaba trasladar a un usuario al municipio de Venadillo, Tolima. Cuando hacemos este ejercicio, nosotros tenemos que salir con toda la reglamentación que nos exige el Ministerio de Transporte y en este ejercicio el primer vehículo está conducido por un operador que se llama Juan y con un usuario que se llama Camilo. Este usuario tiene la edad de 28 años y Juan tiene en este momento 40 años de edad. En el traslado a su vía, él va saliendo, lo recoge de su centro hospitalario, sale de un proceso de diálisis, lo recoge San Gabriel. San Gabriel, dentro de sus políticas en cumplimiento de la normatividad, va monitoreando vía GPS nuestros vehículos. Cuando sale, nos encontramos que este vehículo, con unas condiciones externas fuera del contexto, el día anterior tuvo un lavado de motor y en ese lavado de motor al siguiente día presentó molestia o falla en el arranque y al salir decide este operador logístico que se llama Juan a su libre albedrío, sin informar en Bogotá a la empresa transportadora San Gabriel, movilizar al usuario. Cuando moviliza al usuario, lo traslada a otro vehículo. Y este vehículo lo vamos a llamar la 501 y tiene un nuevo operador que se llama Andrés.
Este operador sale con su usuario, sale con Camilo, van por todo el recorrido, ¿cierto? Pero este operador sale y cuando llega a vía, llegando ya muy cerca al lugar de residencia del usuario, efectivamente nos encontramos frente a una mula o más un tractocamión más conocido en el lenguaje del sector de transporte y se estrella. En esta estrellada efectivamente encontramos varios elementos. Cuando se hace el análisis de causa de por qué ocurrió el accidente, encontramos pues unos elementos externos, pero lo que encontramos en operación es que efectivamente este primer conductor, Juan, que actúa en buena fe, porque no actúa en mala fe, no todas las personas que cometen un delito lo hacen en mala fe, también en buena fe. En un ejercicio, en su decisión por omisión, no informó a la empresa en Bogotá para que por favor lo cambiaran o se hiciera el relevo, que es un proceso legal en Colombia, no es ilegal, pero debe estar dentro del parque automotor de una compañía de transporte y lo movilizó a una externa. Cuando lo mueven, efectivamente quien se accidenta en este proceso, ¿cierto? Él dice, yo lo hago en buena fe y efectivamente así lo hizo. Lo que pasa es que su conducta y el riesgo que decidió libremente tomar, porque es un profesional de la conducción, lo que generó fue la lesión en otro conductor y la muerte dentro de uno de los ocupantes del vehículo. ¿Eso qué implica? Que uno fue la acción, que es hacer más allá de lo que hizo, es decir, trasladó aún en buena fe a este usuario a otro vehículo porque lo que quería era realmente cumplir con su objetivo de ruta, pero en la omisión se le olvidó que nosotros tenemos una regulación y que esa regulación me exige a mí cambiar el FUEC, me exige a mí que esté dentro de el vehículo dentro de mi parque automotor, que debe estar controlado porque la operación se tiene que seguir monitoreando por el GPS. Y este personaje sabía, porque estuvo en una inducción corporativa, porque se le informó el régimen de responsabilidad, pero en su ejercicio propio lo corrió. Entonces, acción, porque hizo más allá de trasladar a un usuario, y por omisión, porque efectivamente dejó de informar al centro de operaciones. Al hacer ese ejercicio, entonces ahora está inmerso en un estudio de conducta y esa conducta puede ser una dolosa, si realmente él hizo la intención, si lo planeó, una preterintencional, si quería hacer una cosa pero hizo otra, o realmente una culposa, quería hacer algo más allá pero debió haber soportado como dueño y debió haber bajado el riesgo por imprudencia o negligencia. Es todo un debate jurídico. Generalmente la conducta que les dan estaba en los modelos penales antiguos en una preterintención, quería hacer una cosa sin intención de daño pero terminó haciendo otra. Otros nos dicen que no, que es una conducta dolosa porque es un profesional del transporte, es una persona que conoce, que sabe, que fue capacitado, que conoció la norma y que cuando tomó la decisión corrió de manera libre el riesgo y que tuvo el tiempo suficiente para haber informado y haber prevenido. Y otros nos dicen puede ser una culposa porque efectivamente solo actuó en una imprudencia. ¿Eso lo decide quién? Pues lo va a decir un juez penal en primera instancia. Pero ¿esto qué nos puede acarrear? Cuando rompemos ese régimen de responsabilidad y empezamos a tomar riesgos violando procesos, políticas, normas y lo colocamos en riesgo, automáticamente me estoy incurriendo en un riesgo penal, que es poder verseme inmerso en una acción penal, que puede ser una lesión personal, un homicidio culposo, preterintencional o doloso, y la implicación de entrar a un centro penitenciario o carcelario, cumplir una pena, en indemnizar, porque efectivamente este operador es persona que murió, es una persona de 28 años, que sigue siendo útil, sigue siendo laboralmente y que le van a tabular, le van a tasar esa pena y en dinero, ¿verdad? Y eso se vuelve
dinero, empezar a indemnizar. Y un administrativo, porque entra todo el régimen de todas las entidades que nos vigilan y nos controlan, como la Superintendencia, el Ministerio de Transporte, que nos pueden colocar en riesgo hasta la pérdida de la habilitación o sanción de la compañía. Y en un tema disciplinario, hablando en el régimen laboral privado colombiano, no en el público, que también se da, y es que aquí generalmente estamos hablando de un contrato laboral que puede ser un contrato indefinido a término fijo. Entonces los trabajadores nos vemos inmersos en un proceso donde me llevan con unas pruebas en un término, un proceso de descargo, a validar si mi conducta, que fue por acción o omisión, que generó este tipo de inconvenientes, se mide el tipo de conducta, si es dolosa, pretensional, culposa, y se puede dar sancionado el trabajador, terminado el contrato, aunque el disciplinario no es para terminar un contrato, pero sí nos puede visualizar si la conducta realmente encaja dentro de lo señalado como justas causas de terminación del contrato laboral en nuestro Código Sustantivo del Trabajo o lo que está reglamentado en el Reglamento Interno de Trabajo. Siendo así, a veces no se puede dar en el sector transporte, no solo en la toma de decisión por parte de la operación en vía, sino también de los diferentes cargos que hacen parte de una compañía. Desde la alta gerencia, en la toma de decisiones, desde una alta gerencia, cargos medios, en los que efectivamente podemos tener, y unos cargos un poco ya más operativos desde el área administrativa, cuando tomamos efectivamente un riesgo, tomamos una decisión que se sale fuera del contexto de la legalidad. Entonces esos riesgos empiezan a verse inmersos en todo este régimen de responsabilidad. A veces olvidamos que tenemos un régimen, unos manuales de contratación, unos manuales de funciones, y el querer hacer nos lleva o nos implica a nosotros mismos como personas. Esto es del ámbito del trabajador. Ahora bien, dentro del cargo ya a manera persona jurídica, la persona jurídica también tiene que entrar a responder por la omisión, efectivamente, por la acción o omisión de nuestros trabajadores. La gran invitación en este ejercicio es efectivamente aprender a medir la toma de decisiones, cumplir con todas las políticas, con todos los procedimientos, con la reglamentación, que lo que hace es minimizar los riesgos legales, los riesgos operacionales, y hacer más efectiva las operaciones en vía, en carretera, con nuestros clientes y con nuestros usuarios. Con esto termino. Les agradezco a todos su participación y muchísimas gracias. En Lambalema, Tolima. De purificación. Acá desde el municipio de Palo Cabildo, Tolima. De Guadua, Cundinamarca. De Envigado, Antioquia. Desde los cultivos de arroz del Espinal, Tolima. Desde Bogotá, soy San Gabriel. Yo soy San Gabriel. San Gabriel. Soy San Gabriel. Yo soy San Gabriel.